Bienvenido al canal de Noticias Diarias. El ejército ruso, cansado de la guerra entre Ucrania y Rusia, ahora está en proceso de morir. El ejército del líder ruso, incapaz de resistir los ataques opresivos y asfixiantes de los héroes ucranianos, aceleró los movimientos de retirada en el territorio de Ucrania, porque la heroica caballería ucraniana pudo derrotar a las tropas rusas en casi todos los frentes. Los ataques aéreos del ejército ruso en el territorio de Ucrania para respirar no trajeron ningún beneficio. Actualmente, la administración rusa no tiene muchos medios financieros para lanzar otra gran ofensiva. Como tal, el ejército ucraniano continúa aturdiendo al ejército ruso al estrellarse contra las tropas rusas como un rayo. El líder ruso Vladimir Putin está intentando por todos los medios salir de esta situación. La decisión de movilización anunciada en Rusia ha comenzado a ser ineficaz. Los ciudadanos voluntarios que se unieron al ejército ruso con la decisión de la movilización solo perjudican a la administración de Moscú. Los soldados voluntarios, que aumentan especialmente las negatividades en el ejército ruso, tienen problemas para adaptarse al ejército. En cualquier caso, la administración rusa ni siquiera puede satisfacer las necesidades básicas de estos voluntarios que movilizaron. Entonces, ¿por qué continúa la movilización a pesar de que la situación en la administración rusa es tan mala? La respuesta a esta pregunta es en realidad bastante simple. El líder ruso Vladimir Putin tiene como objetivo lograr lo que no pudo lograr en el campo de batalla, aumentando la población del ejército ruso. Putin, que está preparando planes de acción en la mayor parte de las tierras ucranianas, quiere realizar sus traicioneras estrategias en el territorio de Ucrania utilizando estos soldados voluntarios. En las últimas semanas, el líder ruso Vladimir Putin se acercó a Irán para concretar algunas de sus sucias ideologías políticas, porque los rusos ahora tienen un número limitado de aliados. El acercamiento de Vladimir Putin a Irán no fue de ninguna manera un desarrollo sorprendente. El líder ruso, que suministró miles de vehículos aéreos no tripulados y armas desde Irán, no pudo encontrar lo que esperaba porque los ataques llevados a cabo con estos vehículos aéreos no tripulados de fabricación iraní en el territorio de Ucrania no reportaron ninguna ganancia significativa a los rusos. Ahora Vladimir Putin ha puesto su mirada en Bielorrusia. El líder ruso, que quería involucrar directamente a Bielorrusia en la guerra de Ucrania, comenzó a acercarse al gobierno bielorruso, pero el gobierno ucraniano se opone categóricamente a la cooperación de Bielorrusia con Rusia, aunque sea de manera secreta. Ahora lo llevaremos a las impactantes declaraciones del gobierno ucraniano y las Fuerzas Armadas ucranianas que resonaron en la agenda mundial. El gobierno ucraniano envió una severa advertencia a Bielorrusia la semana pasada, después de que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko reavivara los temores de que su ejército pudiera unirse a la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzó una videollamada el viernes instando a Bielorrusia a no participar en la guerra de Rusia contra Ucrania, expresando que tomaría represalias en tal caso. Bielorrusia fue utilizada por su antiguo aliado Rusia como área de preparación para enviar misiles y tropas a Ucrania durante la guerra, pero Bielorrusia no participó directamente en la guerra. Sin embargo, las tensiones aumentaron la semana pasada y Lukashenko prometió realizar despliegues conjuntos con las fuerzas rusas. Lukashenko también anunció que el 14 de octubre el país lanzó medidas antiterroristas en relación con la escalada de la periferia de las fronteras. A principios de este mes, Lukashenko expresó la creación de un grupo regional conjunto de 70.000 soldados bielorrusos y hasta 15.000 soldados rusos en respuesta a las crecientes tensiones en sus fronteras occidentales. Tras todas estas declaraciones, el gobierno ucraniano afirmó que Ucrania nunca ha amenazado a Bielorrusia y que desde el comienzo de la guerra en febrero, el ejército ucraniano no ha llevado a cabo ataques aéreos, de artillería o con misiles desde territorio bielorruso hacia Ucrania. La declaración más efectiva sobre esta situación provino de las Fuerzas Armadas ucranianas. Si el ejército bielorruso apoya la agresión rusa, responderemos, dijeron las Fuerzas Armadas ucranianas. Hizo una clara referencia al gobierno bielorruso con sus palabras: responderemos tan duro como responderemos a todos los invasores en el territorio de Ucrania.
Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania subrayaron los lazos pasados entre Ucrania y Bielorrusia con las palabras: nuestros pueblos han estado conectados durante siglos por la amistad y las relaciones de buena vecindad. Hemos luchado juntos contra enemigos comunes muchas veces en nuestra historia, siempre nos hemos apoyado mutuamente y vivimos en paz. Sin embargo, a pesar de todas estas advertencias y explicaciones, se afirma que Lukashenko se prepara para participar en el ataque armado ruso contra Ucrania y arrastrará al pueblo bielorruso a una guerra sucia, teñida de sangre y muerte. El gobierno ucraniano, por otro lado, instó a los ciudadanos bielorrusos a desobedecer las órdenes de Lukashenko y no compartir la responsabilidad de los crímenes de guerra con Rusia para no ir a la guerra contra Ucrania. Lukashenko, un aliado cercano de Putin, justificó las medidas antiterroristas en Bielorrusia, afirmando que Ucrania estaba planeando un ataque al país, pero Lukashenko no mostró ninguna evidencia de esto. Además, Lukashenko expresó que las medidas antiterroristas se llevan a cabo de acuerdo con el protocolo vigente de la Unión de Bielorrusia y Rusia. Tras estas declaraciones, aunque Lukashenko trató de caminar por la cuerda floja para evitar involucrarse directamente en la guerra, se estima que podría verse envuelto en el conflicto bajo la presión de Putin. Actualmente, las tropas rusas luchan cada vez más en el campo de batalla y el líder ruso Vladimir Putin puede obligar a Lukashenko a unirse oficialmente a la guerra. Pero esto es una muy mala opción para Lukashenko. Pero desde las elecciones presidenciales de 2020 y la represión violenta de los manifestantes en Bielorrusia, la supervivencia política de Lukashenko parece depender en gran medida del apoyo de Moscú. Por lo tanto, Putin tiene el potencial de jugarle una carta de triunfo muy seria. Lukashenko, que corre peligro de cualquier manera, se enfrentará al líder ruso Vladimir Putin si Ucrania no se une a la guerra con Rusia. Pero incluso si Lukashenko se une a esta guerra y toma partido por Vladimir Putin, enfrentará la ira del gobierno ucraniano. Por lo tanto, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, no quiere verse perjudicado en este entorno de riesgo, actuando con bastante vacilación en este momento. La administración rusa sufrió mucho por la guerra de Ucrania. Ahora, la administración de Moscú, que quiere reducir estas pérdidas, ha seguido una táctica muy diferente. El ministro de Defensa de Moscú puede estar suavizando su postura sobre la guerra en Ucrania, ya que mantuvo conversaciones inusuales con su homólogo estadounidense a instancias de Putin después de una serie de contratiempos en el campo de batalla. Tras esta actitud del ministro de Defensa ruso, se empezó a hablar de la posibilidad de negociación. El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, que actúa como mediador entre Rusia y Ucrania, dijo en un comunicado reciente que Putin parece mucho más blando y más abierto a las negociaciones con Ucrania que en el pasado. El presidente Erdoğan expresó que las posibilidades de negociación para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia son altas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas del viernes pasado que Putin ha estado abierto a las negociaciones desde el principio y nada ha cambiado, y todo el mundo ha centrado su atención en este punto. Declaraciones similares, tanto del portavoz del Kremlin, Peskov, como del líder del Estado turco, Erdoğan, nos dan una pequeña pista. Me pregunto si la administración rusa está cansada de los costos y las pérdidas militares de esta guerra. Esta pregunta está en la mente de todos, especialmente en este momento. Gracias por mirarnos.